¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de la recuperación de uno de los elementos patrimoniales históricos de la provincia, el Castillo de Benal en Riello, cuyo estado de ruina hacía temer por su conservación. Además, también el patrimonio industrial es muchas veces objeto de interés. Les mostraremos un viejo molino aeromotor que pasa desapercibido a la vista en pleno centro de León. Y por último, todavía con los ecos de la romería de San Froilán en la Virgen del Camino, recordaremos cómo era el anterior santuario de la Virgen destruido en los años 50. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Lleva siglos abandonado, pero no por eso ha perdido su valor como uno de los pocos castillos con base triangular que hay en España. El Castillo Benal en Omaña, que fue propiedad de los Quiñones, será consolidado ahora tras una subvención de la Diputación de 300.000 euros. Los vecinos llevaban años luchando para conseguir la cesión de la fortaleza. Los desprendimientos será lo que más preocupaba, será la primera intervención para frenar el estado de ruina que presenta. Es uno de los exponentes del patrimonio abandonado en la provincia. Lleva años en la lista roja de patrimonio porque su ruina progresiva hace que apenas se mantenga en pie el 15% de lo que llegó a ser esta fortaleza. El documento más antiguo hasta ahora que se conoce sobre el castillo es del año 1366, en el cual Enrique II pues, hace merced de este castillo a Juan González de Bazán. A partir de ahí, el castillo pasa a formar parte de la familia Quiñones, un poco más adelante, y que después serán los condes de Luna, y está en su familia hasta el año 1882. Después ya se vende ese castillo a otra persona y hay otros dos propietarios más, hasta los actuales propietarios. Declarado bien de interés cultural en 1949, el desprendimiento de grandes piedras, la última hace apenas unas semanas, que llegó hasta la carretera, hacían más urgente que nunca una intervención de consolidación de sus muros y la torre del homenaje. Lo primero es dotarle de seguridad, porque los muros se van degradando por el tiempo, los agentes atmosféricos, falta total de mantenimiento, ya no hay cubiertas, entonces el agua se va metiendo en el interior de los muros, va degradando lo que era el mortero de cal, lo que unía, cohesionaba todo lo que son los cantos rodados que formaban la mampostería de estos muros, y entonces se empiezan a desprender. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido sencillo. La Asociación Vecinal de Amigos del Castillo Benal lleva 3 años movilizándose para que los actuales propietarios del castillo, una familia leonesa afincada en Venezuela, lo cedieran al pueblo. Desde el 2018 para acá hemos estado hablando con ellos y también con el ayuntamiento, mediando, y al final pues mira, hemos conseguido esa cesión y el ayuntamiento ha aceptado esa cesión también, y ahora podemos, pues eso, gracias al Plan R, pues proceder a una rehabilitación. Son los últimos propietarios de una larga lista desde su construcción, y que los Quiñones, condes de Luna después, lo convirtieron incluso en una de sus residencias en Omaña. El municipio de Riello cuenta con 2 castillos, 2 fortalezas, una ubicada en el castillo de Omaña y la otra en Trascastro de Luna. Ambas van a ser objeto de restauración. Por un lado tienes un sistema defensivo, la ubicación es ideal porque es el alto que controla todo el valle, tienes un río al lado que te sirve como elemento defensivo porque por ahí no te van a ceder, y después tienes una segunda cerca protectora a lo que es los muros principales. Algunos documentos históricos dicen que pudo incluso asentarse sobre un antiguo castro romano. Pero si algo llama poderosamente la atención es su planta triangular, tan poco habitual que lo convierten en uno de los pocos que se construyeron con esa forma en España. Con una construcción además de planta triangular, que es muy peculiar debido también al terreno, a donde está situado, y bueno, es muy particular por ese aspecto. Lo hicieron triangular por adaptarse al terreno que tenían, al espacio, a la topografía, es decir, aquí en la zona más alta de este altiplanicie entraba una planta triangular. A lo largo de su azarosa historia, este castillo, que era el vigía del camino hacia tierras asturianas siglos atrás, ha tenido múltiples usos, además de lugar defensivo. Ha servido a lo largo de la historia pues, para cárcel, también aquí en la parte de dentro había patio de armas, en la torre esta principal que veis, torre del homenaje, era donde se supone que tenía la vivienda del alcaide. La cesión al ayuntamiento es por un periodo de 30 años y la primera intervención será inminente. El castillo ha estado abandonado durante siglos y se veía como algo ajeno ya a lo nuestro, pero con esta adquisición por parte del ayuntamiento mediante la cesión de la familia ya lo ven como algo pues más cercano
y están, pues creo que contentos con esta restauración que se va a llevar a cabo. Limpiar la maleza apoderada o las raíces de los árboles que también dañan los muros. Consolidar la muralla y aquellos elementos con riesgo de colapso son el objetivo de los 300.000 euros aprobados en el programa R de la Diputación a través del Instituto Leonés de Cultura. 270.000 euros llegarán de la institución provincial, el resto de las arcas municipales. Reconstrucción pues es difícil porque no se va a permitir, pero una consolidación importante y una ruta guiada por dentro del castillo pues sí que sería interesante. Un trabajo en el que se respetará el sistema constructivo que se empleó en su origen, mortero de cal y cantos rodados de los lechos del río. Tendrán que recuperar un acceso ahora casi inexistente montaña arriba. Hay que recuperar el acceso para que se pueda, aparte de poder trabajar con seguridad, pues para poder visitar lo que son las inmediaciones más adelante. Una intervención que pretenden esté finalizada en 2023 y convertir el castillo en uno de los atractivos turísticos del municipio de Riello. Esa parte de piedras que corre peligro serán las primeras objetos de restauración. Una vez que esté consolidada la ruina y el peligro de desprendimiento ya no sea tal, la previsión del municipio es que sea visitable el castillo y organizar allí pues una serie de eventos culturales como se han hecho anteriormente, y creo que sería un atractivo muy importante no solamente para el municipio de Riello, sino para toda la comarca de Omaña. Y ya piensan también en nuevas fases con subvenciones, quizás de la Junta o del Ministerio, y conseguir además la cesión también de varios inmuebles colindantes que forman parte de la misma finca, con los mismos propietarios, para dedicarlo a un futuro centro de interpretación. Esto es patrimonio de todos, es que esto sea el punto de partida para intentar recuperarlo lo máximo posible, e incluso si se puede, con la ayuda de los propietarios, pues a lo mejor que nos cedan algunas edificaciones que hay ahí anexas que están en ruinas, para poder restaurarlas y hacer un centro de interpretación de lo que era el castillo y lo que era la época medieval hasta nuestros tiempos en Riello y en Omaña. En el futuro la asociación pues querrá hacer actividades centradas en el castillo, actividades culturales y de ocio que promocionaremos nosotros como asociación. Un elemento más del importante pasado medieval de la provincia de León. León tiene un amplio patrimonio industrial que no siempre es apreciado, viejas fábricas, instalaciones mineras o las propias térmicas, pero el desconocimiento y el interés por conservarlo es mayor aún cuando se trata de pequeños elementos que forman parte de otro momento histórico y que incluso pasan desapercibidos a nuestros ojos. La Asociación San Francisco el Real de León ha propuesto salvar de una posible destrucción un viejo molino de viento que servía para la extracción del agua ubicado en una finca de la avenida Alcalde Miguel Castaño. Si nadie lo evita, la reordenación urbanística acabará con él. Caminar por esta parte de la ciudad de León y no levantar la vista es perderse la presencia de un curioso elemento nada habitual en plena ciudad en 2021. A pesar de la importante vegetación, detrás de los muros de esta finca tapiada hace años, se esconde este particular molino. Lo que ahí la gente conoce como molino no es sino una aerobomba, un aeromotor que se utilizaba para extracción de agua de una manera natural, con una energía renovable. Hoy tan en boga el tema. Una aerobomba multipala del tipo americano que servía para sacar agua del pozo gracias a la fuerza del viento. Es un ejemplo singular de arqueología industrial del que apenas quedan en el Alfoz de León. Ese es un elemento de arqueología industrial agrícola muy usado en el sur de España, muy usado en las islas, muy usado también en otras zonas, y un elemento que curiosamente permanece, se conserva aquí, en León. Un espacio que un siglo atrás era una zona con importantes connotaciones agrícolas. A escasos metros de esta finca estaba situada la recordada por muchas generaciones como Granja Victoria, que se inauguró en 1921 como parte del negocio del Gran Café Victoria. La leche de las vacas de aquella granja surtía al café conocido durante décadas por su leche merengada y leche helada. Allí nos hemos puesto tibios de leche merengada y de leche helada, sobre todo de leche helada en verano, pues desde la época de mi abuelo hasta que yo era pequeño, pues había gran necesidad de producción y tenían que tener vacas. Incluso todavía se recuerdan divertidos chascarrillos. Qué buena leche tiene la Granja Victoria,
que la que no sale de la vaca sale de la noria, por eso de que tenían mucha necesidad de producción. Y bueno, esos chascarrillos ya sabemos de esa gramática parda y de la sorna popular. Nada queda de aquella granja, y esta finca es una de las últimas que tiene en pie un molino de este tipo. Los vecinos protestaron por el estado en el que se encontraba esa finca, de que había gente pernoctando, que vivían allí, ocupas en la casa con perros y con todo, con olores, y entonces el ayuntamiento decidió tapiar la finca para que nadie tuviese acceso a la misma. Incluso los propios propietarios pueden acceder a la finca porque está tapiada por el ayuntamiento. La finca de Juanjo linda con ella, lleva toda su vida viendo el viejo molino deteriorándose. Un molino en aquella época se consideraba una cosa normal y entonces nadie recababa en detallar un molino. Su propio terreno, que data de 1905, también tenía sus propios elementos para el riego. Todas estas fincas, que esta en concreto data del año 1905 cuando se compró y cuando se acabó de construir en el año 1916, estaban dotadas de elementos para el riego. La situación de corrientes fluviales muy potentes para la zona esta hacía que con cualquier elemento, por muy rudimentario que fuese, se obtuviese agua para el propio servicio de la finca. Fue una época con importantes adelantos tecnológicos para conseguir agua, un invento que muchos creen americano por su importante explotación en Estados Unidos con la empresa Air Motor Company. Sin embargo, dos españoles, José Simón Surinach y Enrique Soler Camp, presentaron una idea de un aeromotor en el marco de patentes de 1878. Sería una pena perder un elemento de este tipo, de esta arqueología industrial agrícola que está en nuestro territorio. Los molinos de viento habían sido utilizados durante siglos para moler grano, extraer agua y accionar máquinas. Molinos que giraban automáticamente para hacer frente a los cambios de dirección del viento y mantenían una velocidad uniforme al cambiar la forma de las aspas. Al final llegamos a lo de siempre. Ay, si lo hubiéramos sabido no nos teníamos ni idea, no nos dimos cuenta. Es que quitamos esa placa en tal sitio, quitamos esa piedra, quitamos ese árbol. El terreno en el que se levanta este viejo molino tiene multitud de propietarios, incluso fue objeto de interés para levantar un hospital en el León de los años 60. Lo adquirieron 4 médicos en aquella época, médicos de nombre en León y que muy influyentes. Posteriormente se dieron cuenta, por esta posición que ellos tenían, de que iba a surgir la seguridad social, y hospitales y todo, y que no iba a ser buena idea hacer un hospital privado. Entonces desistieron. Pero es ahora cuando un proceso que conllevará un importante cambio urbanístico en esta parte de la ciudad, cuando la Asociación Francisco el Real quiere despertar el interés de administraciones u organismos para que no acabe convertido en chatarra o material de derribo. Estas fincas pertenecen a un suelo urbano no consolidado y los propietarios mayoritarios están ejerciendo su derecho para urbanizar el terreno. Así que todo esto desaparecerá para abrir una calle y que los terrenos puedan ser urbanizados. Esta finca pertenece a un suelo urbano no consolidado y lo que se pretende es, a través de los propietarios, los mayoritarios, ejercer su derecho y urbanizar el terreno. Ellos lo pretenden hacer alegando de que hay que liberar suelo y hacer vivienda social, cuando el interés es otro interés, porque aquí lo que se pretende es el establecimiento de una zona comercial y lo del suelo quedaría muerto porque tenemos ahí atrás todos los solares sin construir y sin mucho menos. Vecinos como Juanjo están en trámites para constituir la Junta de Compensación. Han asumido que, igual que las máquinas podrían llevarse por delante el molino, los recuerdos de su finca también desaparecerán. Desaparece todo lo que hay sobre el terreno, desaparece, entre los cuales desaparecería lógicamente el molino ese. Ya le expropiaron parte del terreno en la prolongación de Fernández Ladreda en los años 80. Por eso desmontar el molino, restaurarlo y exponerlo en algún lugar de la ciudad sería un buen final para esta estructura de hierro. Un sitio donde haya visibilidad y que se pueda comprender por el propio paisanaje de la ciudad y el que viene de fuera, ¿no? En un sitio, no sé, accesible. Algunos de los propietarios habrían mostrado una buena disposición para que el molino pueda ser salvado, pero falta que haya un tercer interés. Por eso están preparando diferentes cartas a las instituciones, al Instituto Leones de Cultura o a la propia universidad, que incluso aparece entre el casi centenar de propietarios de la finca. Puede ser el ayuntamiento, puede ser lo que está relacionado con esta parte de conservación, que sería
el museo que está en Mansilla a través del Instituto Leones de Cultura. Como hay una parte que pertenece a una de las fundaciones entre la propiedad donde está el molino, uno de los propietarios es una de las fundaciones de la universidad, pues a lo mejor puede ser la propia universidad. Lo hacen humildemente, casi como ciudadanos de a pie, para encontrar ese interés que intervenga. Desconocemos, ignoramos, no vemos mucho de lo que forma parte de nuestra historia en nuestro ambiente más inmediato. Para mucha gente es totalmente desconocido ese pequeño elemento, no tiene ningún interés y no importaría que desapareciera. Una última oportunidad para algo que es parte del rico patrimonio industrial leonés. Aprovechando que la pandemia ha permitido recuperar 2 años después San Froilán, la romería de pendones y carros engalanados a la Virgen, queremos echar la vista atrás en esa devoción a la patrona de León que se remonta a 1505 tras su aparición a un pastor de Velilla de la Reina. Eso dio lugar a un primer santuario en pleno Camino de Santiago para la patrona del Reino de León, del que nada queda. Fue destruido para levantar el actual. No se pierdan las imágenes de San Froilán allá por los años 50. Un edificio moderno, pero con mucha historia detrás. Al llegar septiembre, se publicaba en el periódico el anuncio de las anovenas, costumbre de piedad que se practicaba en el santuario de la Virgen del Camino. Mediados del siglo pasado, la sociedad leonesa cumple con el rito del Vía Crucis en la Virgen del Camino, un lugar por aquel entonces casi despoblado, donde apenas cruzaban algunos pastores con sus rebaños. En 1928, el Diario de León, que hacía 2 ediciones, publicaba un artículo del Padre Blanco en el que se inquiría sobre las famosísimas anovenas. Son las mujeres anovenarias que entre el 19 y el 27 de septiembre de cada año celebraban el rezo del Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Se iniciaba aquí, en el Humilladero, donde la historia dice que se apareció la Virgen en 1505 a un humilde pastor de ovejas. Aquí realmente se lanzó la piedra y cayó en este lugar, y aquí cuenta la tradición que fue donde comenzó. Desde aquí la tradición dice que la piedra lanzada por Nuestra Señora con la onda del pastor cayó en el lugar donde se levantaría el santuario. Que sea conocido no solo por los castellano-leoneses, sino también por toda la gente y peregrinos que pasan por aquí, por el Camino de Santiago. Este es el último, el actual, que financió el empresario leonés Pablo Díez, que hizo fortuna en México. Fue obra del arquitecto dominico Coelho de Portugal, siendo las esculturas de la fachada y las puertas del santuario obra del arquitecto catalán Subirats, el arquitecto de la Catedral de Barcelona y la Sagrada Familia. Es tan sencillo, un poquito de hormigón, un poquito de madera y vidrieras, cristal, pero con el barroco como telón de fondo, que es todo el presbiterio, todo el retablo. La fachada es moderna, es obra del escultor Subirats, representa a los 12 apóstoles con la Virgen. La Virgen está un poquito más elevada porque es la ascensión de la Virgen a los cielos y está coronada, el misterio de la coronación de la Virgen, y los 12 apóstoles. Es una representación de Pentecostés, que la fuerza del Espíritu desciende sobre ellos. Está elaborada en bronce y es una obra magnífica, preciosa. Pero antes, en los siglos pasados, se levantaron hasta 4 templos. El primero se abrió al culto en 1514, el segundo en 1652, poco antes de acabarse, se derrumbaría. Ahí llegamos al tercer santuario que muchos guardan en sus retinas. Así era. Así lo vemos en estas fotografías antiguas que se guardan con esmero en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos de la Virgen del Camino, ligados estrechamente al santuario. En los años 50 la patrona de León se cobijaba aquí, un santuario de gran similitud con la iglesia de San Marcelo de León, de 26 metros de largo por 14 metros y medio de ancho. La antigua basílica se quedaba un poquito pequeña ya, había un interés por parte de muchas instituciones y de personas privadas, entre ellas don Pablo, que fue el gran creador y fundador de la obra, en que no hubiera una ruptura, sino una pequeña continuidad. Lo nuevo, por supuesto, porque es muy nuevo, pero conservando algo del anterior. Estaba dividido en 3 naves, formadas por grandes pilastras que impedían ver el altar mayor con el retablo cubierto por el ábside. Es la única parte que se conserva en el actual santuario.
El retablo es una catequesis, tiene la dormición de San José arriba, la anunciación del ángel a María, un poquito separados por los paneles, en el centro la imagen de la Virgen del Camino, la paloma del Espíritu Santo y unos santos que son San Froilán y San Pablo. Abajo relieves también preciosos sobre el cautivo en Argel que la Virgen del Camino liberó, sí, y el sagrario. La imagen de la Virgen del Camino no se movió ni un centímetro durante aquellas obras. Es un edificio que no solo la fachada preciosa que tiene, sino en el interior también hay un contraste muy bonito entre el retablo del antiguo santuario y la construcción actual, y es una dimensión universal, que se reconozca que los edificios actuales también tienen un valor muy importante y muy interesante. Un imponente edificio que acogía también la tradicional romería de San Froilán. En la feria había de todo para el repuesto necesario, y todos o casi todos con el repuesto a casa, como quien cambia la rueda del coche, del carro. Claro, es la patrona del Reino de León y ha venido mucha gente, siempre viene mucha gente el día de San Froilán a visitar no solo el día de la fiesta de San Froilán, realmente vienen a la Basílica de la Virgen del Camino. Vienen muchos zamoranos, muchos salmantinos, de Burgos, muchos asturianos también, gente de Lugo, es decir, viene mucha gente, convoca a mucha gente el día de San Froilán. Pablo X actuó de mecenas, dispuesto a levantar un gran santuario. Don Pablo y doña Rosario exigieron que el espacio de la cabecera donde se ubicaba la Virgen debía conservarse en el lugar exacto. El proyecto era una iglesia para un retablo barroco. La basílica integra el arte religioso moderno actual con el retablo barroco. Desde el principio se quiso mantener este retablo para que destacara mucho más en este otro ambiente arquitectónico supermoderno. Fue el 5 de septiembre de 1961 cuando se inauguraba un nuevo santuario con el dinero indiano de don Pablo y doña Rosario, el empresario del gran imperio mexicano que seguiría más tarde su sobrino Antonino Fernández. Al marcha, echaba la bendición sobre el nuevo templo. Más de 50.000 personas se dieron cita en los actos de inauguración del nuevo santuario de la Virgen del Camino. Los bienes de interés cultural a veces suena que son edificios del siglo XV, XVI. Este edificio terminó de construirse en 1961 y es una noticia bastante buena. La arquitectura actual como reconocimiento de bien interés y por otra parte la dimensión que el edificio tiene para la orden, un lugar, un santuario, una basílica, no solo de interés arquitectónico sino también de espiritual y en un lugar emblemático que es en el Camino de Santiago. Durante la misa, don Pablo X y su mujer, doña Rosario Guerra, ilustres benefactores de este templo, realizaron la ofrenda de la construcción, que fue recibida por el obispo señor Almarcha, quien anunció el comienzo del año mariano. Claro, la declaración de bien de interés cultural, pues supone eso, una difusión enorme del edificio, para nosotros los dominicos una mayor difusión aún del dominico Coello de Portugal, arquitecto, que trabajó extraordinariamente bien, como se ve aquí, con el escultor Subirats y con el vidrierista Rafols Casamada. La Virgen del Camino anteriormente había sido objeto de muchos honores. Uno de los más significativos fue este, que corresponde a la imposición de la primera medalla de la provincia. A lo mejor pudo haberse hecho. Yo conozco esta basílica más de cerca porque vivo aquí desde hace 5 años y no he sabido de los tiempos en los que ha habido preocupación de las instituciones
por esta basílica que antes fue santuario. Sí. Sin derribar la cabecera del viejo santuario, se fue construyendo el nuevo alrededor de ella. Así lo vemos ahora, desde el Camarín de la Virgen, donde también se celebran liturgias. En 2005 se celebró el 500 aniversario de la aparición de la Virgen del Camino y hace apenas unos años el Papa le otorgaba a este templo el título de basílica, que ahora se convertirá en un bien protegido. También nos permite, efectivamente, en un momento dado, y si solos no podemos abordar entre nosotros y el Obispado de León algún tipo de obra mayúscula que tengamos que llevar a cabo, pues a lo mejor solicitar ayudas también a la Junta de Castilla y León. Un paso más para valorar nuestro pasado y nuestro futuro. Con esa mirada al pasado, a esa celebración de San Froilán en blanco y negro, nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.